Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que ha generado mucha polémica tanto en agricultores como en nosotros los agrónomos, porque no tenemos como el concepto claro de cuál es mejor y cómo se debe utilizar. Entonces, en este caso, vamos a romper ese tabú de una vez acerca de la fertilización y cuál es la mejor forma de hacerlo. Pero antes de hablarte de este tema, me gustaría que te suscribieras a mi canal y dieras en la campanita para que reciba la notificación cada vez que montemos un nuevo video, porque créeme, es una información realmente poderosa que te va a ayudar a tener un cultivo en óptimas condiciones. Entonces, acompáñame y miremos de qué se trata. Hola, ¿qué más? Les habla tu agrónomo virtual y bueno, espero que esos cultivos estén sanos, atractivos, rentables, sostenibles, que mejor dicho la estén rompiendo con esas producciones y estén generando mucho empleo. El día de hoy vamos a tratar un tema que ha sido un poco polémico entre los colegas, entre algunos agricultores acerca de la fertilización. Y ha sido una pregunta que nos hemos hecho que es muy interesante, en la cual nos va a aclarar mucho las dudas en este video. Entonces, ¿de qué se trata? Muchas veces nos hemos cuestionado, bueno, ingeniero, ¿cuál es la mejor forma de fertilización? ¿La fertilización que hacemos al suelo o la fertilización foliar? Porque en algunas ocasiones veo que la fertilización foliar pues muestra mucho más rápido la absorción de los nutrientes, lo que no me hace la raíz. O en algunos casos pasa lo contrario. Entonces ha generado muchísima polémica. Entonces, para eso vamos a empezar. ¿Con qué herramienta tenemos que empezar? Con los requerimientos. Los requerimientos de esa planta. Entonces, en este caso, para la producción de una hectárea, por ejemplo, de aguacate, vámonos con el ejemplo de aguacate. ¿Cierto? Para el aguacate, por ejemplo, necesitamos 200 kilos, vamos por hectárea, de nitrógeno. Necesitamos más o menos unos 60 kilos por hectárea de fósforo. Necesitamos aproximadamente unos 600 kilos por hectárea de potasio. Necesitamos unos 200 kilos de calcio al año por hectárea. Necesitamos 200 kilos de magnesio por hectárea. Y fuera de eso necesitamos 80 kilos más o menos de abono orgánico. Y al año, más o menos, por hectárea, nos estamos gastando 2.000 litros en la fumigación. Por año, para que lo tengan en cuenta. Todo esto es un requerimiento para sacar una producción de aguacate, sin mencionar los otros, más o menos entre 9 a 11 toneladas. En una distancia semana más o menos de 350
a 400 árboles por hectárea. Me estoy basando en este cálculo para hacerles este ejemplo. Entonces esto, yo ya tengo los requerimientos, ya tengo la producción que aspiro de 9 a 11 toneladas por hectárea en ese año, pero en este caso si lo multiplico por 2 porque son 2, sería más o menos unos 18 o 20 toneladas en las dos cosechas que se me van a presentar en ese año, más o menos. Y bueno, haciendo énfasis en los 2.000 litros que me voy a gastar en ese año en las aplicaciones que voy a hacer, en las fumigaciones preventivas, curativas y lo que tiene que ver con la fertilización foliar. Entonces, y aquí empezamos el cuestionamiento. ¿Cuál creen ustedes que es la forma más eficiente de hacer la aplicación de todo esto? Si solo me va a gastar 2.000 litros de agua en una fumigación, ¿ustedes creen que es viable diluir 200 kilos de nitrógeno en 2.000 litros de agua? ¿Ven muy viable los 60 kilogramos por hectárea de fósforo? ¿Ven muy viable los 600 kilos de potasio? ¿Ven muy viable los 200 de calcio o los 200 de magnesio? Relativamente, por el gasto de agua es imposible hacerlo y cumplir solo estos requerimientos de manera foliar. Es muy difícil y es demasiado complicado. Entonces, la respuesta en este caso de esta duda que tenemos es al suelo. ¿Por qué al suelo? Ya voy para allá. El suelo, pues recordemos que es un ecosistema en el cual que la planta, por medio de sus raíces, se ancla y hace todos sus procesos de ¿qué? De absorción. ¿Y absorbe qué? ¿Cuál es la principal función de la raíz en este caso? Vamos a dibujar la raíz, vamos a dibujar las raíces secundarias, para que me entiendan más o menos. Listo. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es la función principal de esta raíz. La función principal de la raíz, ¿cuál es? La principal. Absorber. ¿Absorber qué? Agua y nutrientes. Este es el principal órgano de toma de agua y de nutrientes. Entonces desde ahí empiezo yo a basar ¿qué? Mi fertilización. Empiezo a analizarla, empiezo a hacerla. ¿Por qué? Porque por ahí, por ese órgano, es por donde la planta se va a alimentar y la va a distribuir a través de los haces vasculares por toda la planta y se va a mover mucho más lento. ¿Por qué? Porque va a requerir de ese fertilizante, va a requerir que nosotros en presencia de agua se diluya y se absorba. Entonces es mucho más lento. Por eso es que una fertilización al suelo, dependiendo de las condiciones, puede uno verla manifestada en la planta a corto, a mediano o a largo plazo. ¿Qué pasa con la fertilización foliar? Tenemos la hoja y tenemos algo en la hoja que se llama estomas, que son unos punticos pequeñitos que parecen unos labios que usted lo ven en el microscopio. ¿Cuál es la función principal de esta hoja? La principal, captar luz. Capta esa luz. ¿Para qué? Para el crecimiento y desarrollo de esa planta, para que todo ese proceso de absorción que viene desde la raíz se cumpla y empiece a funcionar y se mueva a través de la planta. Capta CO2 y suelta que por medio de estos estomas hay un intercambio que es oxígeno. Por eso es que las plantas son purificadoras del aire, produce oxígeno, más no
intercambia, no intercambia líquidos. Gases sí, pero líquidos no. Entonces, aquí tenemos un concepto relativamente claro. La planta le entran líquidos por los estomas, pero no vuelven a salir. Por eso es que cuando aplicamos un fertilizante foliar, se manifiesta tan rápido. Pero ojo, que al manifestarse tan rápido yo puedo estar causando excesos o deficiencias de otros elementos. Si yo no sé una dosis específica y de qué manera lo podemos hacer. Normalmente vienen dosis que no son tóxicas para la planta. Por ejemplo, el calcio viene máximo a 2 litros por hectárea. Ya usted calcula la cantidad de agua que se gasta. Pero en este caso, ¿por qué se hace una fertilización foliar y con qué propósito? Lo que pasa es que, y ustedes me dirán, bueno, entonces, ¿por qué si es supuestamente dañino y no intercambio en las hojas de líquidos, por qué venden tanto fertilizante foliar? La respuesta es muy simple, muchachos. El fertilizante foliar llega a la hoja y entra muy rápido y brusco. Produce una pequeña alteración en esos estomas al estar abiertos. Entonces, por ejemplo, una ventaja que tiene acá es cuando tengo alguna deficiencia y necesito corregirla rápido. Por medio foliar lo puedo hacer. Entonces, yo diría que ambas fertilizaciones cumplen su papel importante, pero para el 80% de los requerimientos de la planta con los nutrientes debe ir vía radicular porque somos más eficientes. Entonces, en este caso, nosotros a la hora de aplicar una buena fertilización, y para aplicar una fertilización foliar nos tenemos que basar en los elementos móviles y los no móviles. ¿Cuáles son los móviles? Los conocemos: el nitrógeno, el fósforo, potasio, magnesio y en pequeñas cantidades el molibdeno. Estos son los más móviles. Por eso es que cuando yo aplico un fertilizante foliar de nitrógeno, cuando tengo una deficiencia, ahí mismo se ve. Cuando aplico fósforo para la floración, ahí mismo se ve. Por eso cuando aplico potasio para un llenado de frutos, ni se diga. Para manejar la deficiencia de hojas y engrosamiento de tallos también, ni se diga. Se muestran muy rápido en la planta porque son muy móviles y cuando entran, por ejemplo, a las hojas, empiezan a distribuirse por todas partes. Xilema, floema, por todas las partes de la planta. Y es asimilado rápidamente. Entonces, esa es una ventaja de los elementos móviles de manera foliar. Les recomiendo, cuando tengamos una deficiencia, acudamos. Si estamos cumpliendo los requerimientos en el suelo, no hay necesidad de aplicarlos. ¿Por qué? Porque va a causar un exceso y voy a causar una deficiencia de otros, para que lo tengamos en cuenta. Ahora, los no móviles. Acá hay una polémica. Porque bueno, cuando utilizo los no móviles, por ejemplo, cuando es los no móviles, el calcio, el hierro, el manganeso, el boro, ¿sí? Entonces, ustedes me dirán, este elemento es indispensable para los frutos, para la resistencia de los frutos, para que no, por ejemplo, no se me dispare la hormona del etileno en plena formación de frutos, para que no vaya a haber una bajada de fitoalexinas. Entonces, ¿por qué se aplica este elemento y este elemento también, que es importante para mantener los frutos y el llenado de frutos? Primero,
porque hay algunos que se requieren en pequeña cantidad, entonces se aplica de manera foliar para que no nos vaya a hacer ningún daño, ningún desbalance en el suelo. Lo segundo, el calcio, dependiendo de la acidez del suelo, se me puede perder, o en este caso en suelos alcalinos me la pueden barrar y me puede generar otro tipo de toxicidades en la planta y me inhibe absorción. Entonces por eso es que se maneja normalmente de manera foliar, porque lo necesitamos de manera localizada y no se mueve y se requieren en pequeñas cantidades. Entonces por eso es que la mayoría de fertilizantes calcio-boro, que es como el que más conocemos, para que lleguen mucho más rápido y de manera localizada, y como no se me va a mover, no se me va a traslocar a otras partes de la planta a menos que se lo suministre, va a actuar muy bien. Entonces, teniendo en cuenta este concepto, entonces, ¿qué podemos concluir? Ambas son importantes, pero para cumplir la mayoría de requerimientos en la planta debe ir al suelo. Para alguna deficiencia, para corregir alguna deficiencia rápida, o ser específicamente necesitar un elemento en cierta parte de la planta, puede acudir a la fertilización foliar, que no es malo. Entonces, ya teniendo claro este concepto, ustedes ya pueden tener una herramienta más sólida para hacer una buena fertilización. Entonces, espero les haya gustado este video. Recuerden compartir, dar manito arriba, dejar sus comentarios en la parte de abajo. Y recuerden dar en la campanita para que reciban la notificación cada vez que montemos un nuevo video, porque créanme que esto es una información realmente valiosa que les va a ayudar a ustedes a tener un cultivo más sano, más atractivo, rentable y sostenible. Les mando un fuerte abrazo y que tengan un feliz día.